Saludo, mi nombre es Danelis y junto a mi compañero José Luis estaremos desglosando el concepto del Caribe. Hablaremos de por qué nos referimos a Caribe a partir del siglo XV y cómo este ha cambiado después de su descubrimiento, tanto en aspectos políticos como en culturales. Primero que todo, debemos conocer el término de Caribe. Este fue utilizado por primera vez por Cristóbal Colón, quien lo utilizó no para describir el aspecto físico donde se encontraba, sino más bien para describir a quienes se encontraban en él, a los indígenas. El término Caribe fue cambiando con los siglos. Otros autores los llamaron por distintos nombres: Antillía, Antillas, Golfo de Tierra Firme, Caribbean Sea, Antillas Menores, Antillas Sea, entre otros muchísimos nombres. Según Juan Bosch, la historia del Caribe no puede entenderse como un proceso aislado, sino como más bien un escenario permanente de lucha entre grandes potencias y los pueblos de la región. Este señala que desde la llegada de Cristóbal Colón, el territorio caribeño fue visto como un espacio de explotación, donde potencias como España, Francia, Inglaterra y tiempo después Estados Unidos estuvieron dispuestos a hacer lo que sea con tal de tener el control de estas tierras, sus recursos y, obviamente, la posición estratégica donde se encuentran. El Caribe fue convertido en una zona clave donde todas estas potencias querían tener el control imperial. Por su parte, Simón Bolívar se refiere a los habitantes de este continente como una pequeña especie humana, destacando la complejidad y la mezcla que se creó en esta, principalmente culturas que chocaron entre sí, como fueron los indígenas, europeos y africanos, haciendo así que el Caribe se convirtiera en una mezcla de estas distintas culturas. No se trata solamente de conquistas, sino de la creación de una nueva sociedad marcada por el mestizaje, la esclavitud y la rebeldía. Llegamos a la parte en donde se empezaba a pensar, o más bien a argumentar, cuáles países deben pertenecer al Caribe. El antropólogo Sinead Mead explica la singularidad del Caribe a partir de varios factores. O sea, se empieza a investigar cuáles factores etnohistóricos son los que llevan a un país a pertenecer al Caribe. El primer factor del cual habla Mead, es la economía que se organiza alrededor de las tierras como fuente de principal fuerza. Las grandes extensiones que fueron dedicadas principalmente a la industria azucarera. Básicamente, él explicaba que todos esos pueblos que su principal fuente económica era la explotación azucarera, eran aquellos que pertenecían al Caribe. En segundo lugar, la rápida exterminación de las poblaciones indígenas debido a las enfermedades, explotación y a la violencia. Y principalmente y aquellos pueblos caribeños donde fueron llevados esclavos africanos. Como tercer punto, se habla de la construcción de nuevos pueblos, a diferencia de otras regiones de América donde existían grandes civilizaciones previas. En las islas caribeñas, la estructura social fue creada después de la colonización. Finalmente, se implementaron el capitalismo agrícola, basado en las plantaciones esclavistas y otros modelos económicos a escala mundial. La persistencia del colonialismo es otra característica esencial, aunque muchos países lograron su independencia política a partir del siglo XIX, la dependencia económica y la influencia extranjera continúa. O sea, pertenecen al Caribe aquellos países que, a pesar de buscar su independencia, dependen aún de potencias extranjeras como lo son Europa, Inglaterra y Estados Unidos. Hay que responder una pregunta muy importante. ¿Por qué comenzamos a hablar de Caribe a partir del siglo XV? Tanto ya sea en aspectos económicos, culturales, políticos, entre otros. Comenzamos a hablar del Caribe a partir del siglo XV porque ese es el momento cuando se produjo su descubrimiento, se puede decir. Antes solamente existían los pueblos indígenas
que básicamente no tenían ningún sistema político, a diferencia de otros países en otras regiones, como en regiones como Europa, Inglaterra o Francia. Es por esto que empezamos a hablar de Caribe a partir del siglo XV, porque es cuando se descubre y cuando empieza a crearse en estos lugares un sistema político como tal. Desde entonces, el área se integró al sistema mundial capitalismo, o sea, se integró a la sociedad. Ahora le daré paso a mi compañero José Luis, el cual va a estar hablando sobre esos cambios políticos y culturales que se dieron en el Caribe después de la colonización. Saludos, soy José Luis Corsino y continuando con esta parte de la evolución del nombre del Caribe, podemos abordar tres puntos importantes que son el político, económico y cultural. Por un lado, conocemos que desde el ámbito político, la colonización trajo un nombre originario, el que conocemos hoy como Caribe, y pues este pasó a ser la cuenca, o mejor dicho, el Gran Caribe. Y pues al inicio este se nombraba de esta forma, incluyendo solo las Antillas mayores y menores. Y pues este nombre dependía de las acciones que se realizaban acá, que eran pues la extracción de materiales y pues los beneficios que recibía las potencias europeas. Por otro lado, luego empezó a llamarse como el Caribe como frontera imperial, que ya en estos escenarios el Caribe empezó a tomar un poco más de dependencia política, y pues se dieron acontecimientos como fue la Revolución Cubana, y además se presentó lo que fue la imposición del imperialismo estadounidense en el Caribe. Ya en esta parte, el Caribe pasa a ser más protagonista y toma más decisiones políticamente hablando. Por el lado económico, también conocemos que hay organizaciones que integran al Caribe y pues estos buscan de estudiar aquellas relaciones económicas que se dan entre sí estos países que pertenecen al Caribe. Por otro lado está la parte cultural, que conocemos que el mismo autor, Martínez 2023, menciona que el Caribe es hasta donde suena el tambor. Entonces, por esta parte podemos conocer y comprender una vinculación entre la parte económica y la parte política, que es donde se estudia la, las migraciones, la parte de las migraciones en torno en el Caribe y pues esa herencia afrodescendiente que fue legando un lenguaje para estas comunidades, para este conjunto del Caribe, y fue legando una identidad pues que los une a todos como Caribe. Y esa es la visión que hay actualmente. También podemos conocer al Caribe como la cuenca del Caribe. Y esto no solamente por los acontecimientos políticos y económicos, sino porque ya se ve al Caribe también como un espacio hasta de turismo, un espacio de una cultura cálida y una cultura de costas. Bueno, alrededor de esta presentación hemos podido ver cómo ha evolucionado el Caribe a través del tiempo. Y pues podemos darnos cuenta que no solamente se le da una mirada al Caribe de parte política, económica, sino también hasta geográfica, desde diferentes visiones. Eh, Esto ha sido todo. Muchas gracias.